El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo en el nombre de nuestro amado Jesús a toda la comunidad que en este momento está conectada y que se dispone a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de quiénes son más felices, si los que están casados o los que han decidido quedarse solos y sin hijos. Vamos a mirar eso y vamos a orar antes de comenzar con el tema. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Damos toda la gloria a tu nombre, Señor, y te rogamos en esta hora, Señor, dirígenos por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Guíanos, enséñanos y permítenos, Señor, ser corregidos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a discernir por tu palabra lo que tú quieres que sepamos. Y pon en nuestro corazón, Señor, tu sentir. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe. Padre, que todos los matrimonios, que todas las familias sean transformadas todos los días por el poder de tu presencia en medio de todos ellos. Señor, míranos y ayúdanos, oh Dios. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Escuchamos un poquito la música de nuestro hermano Javier Morín, pastor de matrimonios. Una música cristiana para la familia con un enfoque matrimonial. Ese es el fuerte de su ministerio. Vamos para la palabra de una vez. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 12. Leemos la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 9 al 12. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Gracias, Dios, por tu palabra. Bien, estas son palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo y escritas más adelante por Mateo, uno de sus discípulos, que después se convirtió en el apóstol. Mateo, uno de los apóstoles que él encomendó para que llevaran el Evangelio. Bien, aquí hay unos principios que vamos a tomar. Vamos a tratar de descifrar un poquito más lo que el Señor nos enseña acerca del matrimonio y la familia, y vamos a aplicarlo a nuestra vida para que sea más llevadero este camino con nuestro cónyuge, con nuestra familia. Vamos a ver las opciones que nos presenta Jesús para casados y solteros. Veamos las opciones que Jesús le presenta a los casados y a los solteros, o mejor dicho, las opciones que nos presenta a todos para decidir ser casados o ser solteros.
en primer lugar. Veamos la opción del matrimonio. La opción del matrimonio. Imagínate que estás en una especie de tienda y tú quieres saber qué es más conveniente, si un vestido de matrimonio o un vestido de celibato. Y estás pensando qué te conviene más. En eso, quien está ofreciendo el producto te dice, aquí te presento el matrimonio. Veamos entonces lo que Jesús dice acerca del matrimonio. Aclaro, el matrimonio según Dios, no según el mundo. El matrimonio según Dios. Agárrate de la silla porque esto es fuerte. El matrimonio es un don otorgado por Dios. El matrimonio es un don otorgado por Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, efectivamente, que no a todos se les había dado el don del matrimonio. Vamos allá al verso 11 del capítulo 19 de Mateo. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Bien, ¿por qué Jesús dice eso? Porque uno de los discípulos, cuando se dio cuenta que Dios no aceptaba la separación, el abandono, el repudio en el matrimonio, dijo, si así es la condición del hombre con su mujer, entonces no es conveniente casarse. La cuestión es que quien dijo eso seguramente era casado. Así que, ¿a qué dice él esto? A que Jesús le dice, después que tú te casas, te toca estar con la misma o con el mismo hasta que la muerte los separe. Son palabras de Jesús. Eso es lo que vamos a recalcar del versículo anterior, el versículo 9. No vamos a hablar de otro tema, aunque hay muchos temas en ese pasaje. Entonces, es un don otorgado por Dios. De la misma forma, la soltería es otro don y es muy opuesto al matrimonio. ¿Por qué Jesús dice que es un don? Porque Él dice que no todos lo recibieron. No todos están dispuestos a recibir. Aclaremos un poco el concepto. A veces nosotros, entre hermanos, nos saludamos y uno le dice al otro, tú parece que puedes ser un pastor. Y el otro dice, no, ni loco o ni loca. Porque de pronto la otra persona le vio pinta de pastor por la forma de hablar, la forma de exponer un pasaje bíblico. Y la persona dice no. Y si la persona dice no y Dios no le ha hecho ese llamado, vea, no, no y no. Como aquellas personas que no sirven realmente, no tienen la vocación en lo más mínimo para estudiar derecho o medicina. Es imposible. Y por más que se trate, no va a poder, no va a dar. Hay áreas que tienen su gente. En eso hablamos de lo que es la vocación. Y la vocación viene de parte de Dios, el llamado viene de parte de Dios. Así que no podemos imponerle el llamado a una persona que no lo tiene de parte de Dios. Pues con el matrimonio es igual. No todos tienen el don. Bien, no hemos entrado todavía en la soltería. Vamos a ver el matrimonio. No todos son capaces, o sea, no todos tienen la capacidad de casarse. Incluso, algunos abiertamente no les nace, no quieren, pudiendo. Otros no pueden. Y otros han hecho una especie de voto de celibato. Sin embargo, vamos a entrar un poquito más en el tema. Una persona con el don, estamos hablando del don para casarse, es una capacidad especial que Dios da al ser humano. Una persona con el don para casarse está incompleta y no va a funcionar bien. Terminará haciendo locuras, porque necesita, a eso el apóstol Pablo le llama quemarse. El hombre se quema, la mujer se quema. Cuando llega la hora de casarse,
y no se ha podido casar. Se queman. La mujer se quema emocionalmente. El hombre se quema físicamente, porque él necesita una compañera en la cual, pues, estar completo. Si es mujer, ella necesita un compañero con el cual estar completo. Y mire, vea, ese incendio de la persona que necesita casarse, no estoy hablando de que necesita mujer, el varón, o que ella necesita el varón. Estoy hablando de que todo va dentro del paquete. Porque es que cuando se habla de quemarse, de la quemazón, lo que generalmente la gente piensa es, necesita una hembra, o necesita discúlpeme la expresión, un macho. Son formas populares en las que la gente se refiere al matrimonio. Y no es así. Eso hace parte de un conjunto de cosas que completan al otro. Entonces, una persona con la capacidad dada por Dios para casarse es media persona hasta que se casa. Así que si estás pensando en casarte, escucha. No te puedes casar con quien no es tu complemento, con quien no te completa, porque vas a pasar malos momentos. Bien, la persona buscará esa otra mitad. Génesis 2:24 dice, los dos serán una sola carne. Bien, mirando un poquito más de cerca la expresión, si los dos serán una sola carne, ¿qué son los dos separados? Media carne. Y entienda, la expresión carne es persona. Ahí no se está refiriendo a un bulto de carne, se está refiriendo a que los dos serán una sola persona. Por lo tanto, al juntarse, o al separarse, o al estar desunidos, son medias personas. Evidentemente, de una forma poética, entendemos por qué cuando la persona encuentra esa otra media mitad, ya que él o ella es una mitad, ese sentimiento es tan fuerte y esa emoción de hacerse una sola persona tiene que llegar a ese punto final de ser una sola persona. Muy bien. Decíamos, la persona buscará su otra mitad donde sea como sea. Pensemos en Adán buscando su otra mitad. A lo mejor Adán pensó, ¿será que la leona, el león, el caballo? Es cuando Dios se da cuenta que no era bueno que estuviera solo, porque era medio. Fíjese que la palabra Adán se refiere a los dos. Adán, los dos, varón y hembra. Un dato interesante. Ahora, ya que la primera carta a los Corintios nos dice, en palabras más, palabras menos, aquí tenemos gente que le está diciendo al apóstol Pablo, Pablo, nos estamos quemando, ¿qué hacemos? Y Pablo les escribe la primera carta a los Corintios y en esencia el capítulo 7, donde les dice, ok, cásense, no pecan, cásense. Es que la venida del Señor era inminente y ellos estaban pensando, ¿qué tal si nos casamos y el Señor viene? Estamos pecando por habernos casado y el apóstol Pablo les dice, no se preocupen, cásense, dejen de estarse quemando, cásense. Pero aquí viene la frase central de lo que quiero tocar ahora. Aguántense porque van a tener que soportar las congojas, el sufrimiento, las aflicciones del matrimonio. Así como lo escucha, las aflicciones. Y dice el apóstol Pablo con ese amor paternal, y yo se las quisiera evitar, pero bueno, para poder apagar la quemazón hay que aceptar las aflicciones. Bien, mirando un poquito más de cerca, 1 Corintios capítulo 7, 28, donde el apóstol Pablo habla de las aflicciones que causa el matrimonio, miremos un poco más de cerca. La palabra aflicciones es un vocablo griego, lipsis, significa estrechez, presión. Bien, antes de que se nos acabe el tiempo, ya no eres tú solo, ya no eres tú sola.
Ahora no puedes pensar solo en ti, ahora tienes que pensar en otra persona para todo. Para todo. Ya no puedes comer tú solo o tú sola, ahora son dos. Y eso va a causar, sobre todo al principio, un roce fuerte. Porque en los primeritos días las cosas parecen de miel, pero ya después se convierten como de hiel. Cuando te das cuenta que él roncaba, o cuando te das cuenta que ella tenía pecueca, cuando te das cuenta de cosas que incluso te desagradan mucho, pero no las sabías. Comienza esa aflicción a manifestarse y esa pugna entre los dos a querer el uno cambiar al otro. Esa aflicción. Y en matrimonios eso ha durado años, 20, 30 años. En otros ha sido un poquito más llevadera la situación, pero el más maduro le va a tocar ceder al más maduro. Ahora, dice el apóstol Pablo las siguientes palabras en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 32 al 34. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja, refiriéndose al matrimonio. Sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El soltero. Pero el casado, entienda que el apóstol Pablo fue un hombre casado. Él sabe cómo es que es el baile. Él sabe cómo es la situación. Pero el casado, así que él pone un pero. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, no solo del Señor, sino de las cosas del mundo. El soltero solo del Señor, el casado de las cosas del mundo. De las cosas del mundo en el buen sentido, no de lo mundano, sino de las atenciones a su cónyuge, a su esposa. Y la expresión clave, se la voy a decir bien clara, de cómo agradar a su esposa, de cómo agradar a su mujer. Pero el apóstol Pablo no se queda allí, él ahora completa el pensamiento y ahora le da un tanto también a la esposa y le dice, asimismo hay diferencia entre la casada y la soltera. La doncella, la señorita, la joven, la chica, tiene cuidado de las cosas del Señor. Se está refiriendo a la iglesia, es obvio. Para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Qué lindo. Pero la casada, nuevamente el apóstol aquí, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, igual que el casado. De cómo agradar a su esposo, de cómo agradar a su marido. Así que tu vida ahora consiste en dos preocupaciones. Si decides casarte o si estás casado. Una, cómo agradar al Señor y cómo agradar a tu cónyuge. Cómo agradar al Señor sin desagradar a tu cónyuge y cómo agradar a tu cónyuge sin desagradar al Señor. Ahí te dejo esa fórmula química física para que te metas en oración, ayuno, vigilia y el Señor te dé la solución. ¿Sí ves? Por eso es que el apóstol dice, yo quisiera evitarles la congoja, la aflicción, pero ya que se están quemando. Segundo, la segunda opción que nos presenta el Señor es la soltería. Bien. Quiero hacer una pequeña claridad. Después de casarte no puedes devolver a tu esposo o a tu esposa porque es que no es compatible conmigo. Es que tenemos incompatibilidad de caracteres. No puedes hacer eso. No puedes. No puedes, no puedes y no puedes. Bien. La palabra congoja es preocupación, ansiedad. Esa ansiedad de la esposa cuando no sabe del esposo. Generalmente las mujeres y llaman al trabajo y le dicen, no, él salió hace una hora. Ay, ya debiera estar aquí. ¿Será que está con otra? Esas
aflicciones. El esposo igualmente. Esos celos, esos celitos, algunos son celos santos, otros son celos enfermizos. Esas congojas. Sobre todo cuando te das cuenta de que tu cónyuge no es muy espiritual. Le gusta mucho, la chuleta, la carne. Le gusta mucho. La soltería. La soltería tiene 3 fuentes. Jesús las dijo. Primera fuente. Aquellos que nacieron, eunucos es la palabra que usa Jesús, pero la vamos a entender como solteros. Aquellos que nacieron así, desde el vientre de su madre, porque tienen una deficiencia genital o atrofia genital, ellos no pueden reproducirse, no pueden tener relaciones sexuales, por lo tanto, nacieron así. Hay muchos términos médicos y muchas formas de describir eso. Vamos a dejarlo así. Se nos acaba el tiempo. En segundo lugar, están los eunucos, que así los hicieron los hombres. Brevemente menciono, por ejemplo, el caso de un bebé de 6 meses que fue dejado por su papá y por su mamá, que eran unos campesinos. Lo dejaron solo en la choza donde ellos viven. Eso pasó aquí en el país. Fue un caso que todavía lo estudian algunos abogados. Cuando regresaron de hacer sus quehaceres en el campo, se dieron cuenta que una perrita que vivía con ellos tenía sangre en el hocico. La sangre era que la perrita, jugueteando con el pene y los testículos del bebé, que era varón, terminó arrancándoselos. Se los cercenó. ¿Sí ves? Pues ellos llevaron el niño a urgencias, a la clínica del pueblo, y el médico, de una forma aberrante, les dijo, pero transformémosla en niña. Entonces hicieron una especie de cirugía para tratar de convertir los genitales que antes el niño tenía de varón en niña. Bueno, eso es una historia larguísima que no vamos a tocar ahora. Pero el niño le tocó crecer, primero como niña, y después cuando el niño se dio cuenta que no le gustaban los niños, sino que le gustaban las niñas, entonces pues eso salió a la luz. Hubo demandas, denuncias y todo eso. Antiguamente, a todos aquellos hombres que trabajaban en el palacio del rey, se les castraba. O sea, el único gallo en ese gallinero era el rey. Los demás todos eran castrados. Bien. Y está un tercer grupo de solteros que asimismo se hicieron solteros eunucos, dice Jesús, por amor al reino de los cielos. Algunos ejemplos: Juan el Bautista, el profeta Elías, Daniel, Nehemías, el mismo Jesús. Personas que dedicaron su vida a la soltería. Por lo tanto, los hombres que renunciaron al matrimonio por causa del reino de Dios recibieron un llamado y han recibido la soltería como un don. Tienen la capacidad total para vivir así el resto de su vida. No les hace falta una mujer o no les hace falta un varón. Esa capacidad viene de parte de Dios. Si no la tienes, no juegues. Acepta que necesitas casarte. En conclusión, la felicidad se experimenta en servir a Dios. Hay personas que si no están casadas no se van a sentir completas ni felices. Y hay personas que son solteros y así se sienten felices. La felicidad es un estado que la persona decide tener o en el que la persona decide vivir. ¿Ves? No te casas para ser feliz. Nunca la Biblia ha dicho, y se casarán y serán felices para siempre. Jamás. Eso es invento de Hollywood. Las personas se casan para servir al otro. Las personas se casan para complementarse, porque son media persona. La otra persona les completa. Te casas para servirle al otro, para servirle a la persona que te complementa. No te quedas soltero para ser feliz, sino para servirle al Señor. Mire, una persona que es soltera
y no le sirve al Señor, eso es un desperdicio. No toda persona está obligada a casarse. Así que deja de presionar a aquella persona, aquel hermanito, aquella hermanita, que no se ha casado y te parece, en tu opinión, que lo está dejando el tren. Deja de presionar. Ni tampoco toda persona está obligada a vivir en soltería. Deja que cada uno decida. Ahora, es tu decisión. Si tú puedes vivir solo por el resto de tu vida sirviéndole al Señor, tienes la capacidad, tienes el don de parte de Dios. Si no, espera. No podemos tampoco imponer la soltería a una persona pensando que el matrimonio es pecaminoso, ¿no? El matrimonio es un don de Dios y es algo muy hermoso para aquellos que han decidido casarse, que hemos decidido casarnos. Ahora, quien ha decidido quedarse soltero debe informarlo oficialmente. Soy soltero y así me voy a quedar. Así evitas que esa cantidad de mujeres que están solas estén llenando hojas de vida para que tú las leas. Ahora, varona, si tú eres una mujer que ha decidido quedarse soltera, igual, publica, yo soy soltera y así me voy a quedar, no me voy a casar. Así vas a evitar que muchos varones estén viéndote como su futura esposa. Estas personas que no son casados, nunca se han casado, y andan así como jugando, como dándoselas del muy codiciado, la muy deseada, están jugando con las emociones de los demás. Así que defínelo. ¿Ves? Igualmente, el casado y la casada deben anunciar: yo soy casado, aquí tengo la muestra, o me voy a casar. Si estás soltero pero te quieres casar, puedes decirlo. Pero si eres casado, debes decirlo: soy casado, soy casada. ¿Ves? Si eres mujer, debes llevar. Es una opinión personal. A la luz de la palabra de Dios, he comprendido que debes llevar el apellido de tu esposo. Eso nos enseña la Biblia. Si no, igual, eres casada y debes mostrarlo. Yo me llamo Diana Ballestas de García. Y así todas las que están casadas. Bien. Aparte de esos dos estados que la Biblia menciona, el casado y el soltero, está el viudo y la viuda. Pero nosotros vamos a llegar hasta ahí por el día de hoy. Así que eres soltero, independientemente si eres casado o si eres, eres feliz, es lo que quiero decir. Eres feliz independientemente si eres soltero o si eres casado. En el Señor encuentras el gozo. Pero si eres soltero, vive feliz en el Señor y sirve al Señor. Si eres casado, entonces acepta también las congojas. Acepta las aflicciones. Y empieza a dejar que esa persona que Dios puso a tu lado comience a limar tu carácter. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias. Te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias, Señor, por aquellas personas a las que nos diste la capacidad de casarnos. Y gracias, Señor, por aquellas personas a las que les has dado la capacidad de estar solteros para servirte a ti. Llena, Señor, de gozo el corazón de todos. Y permite que cada uno, Señor, actúe conforme a tu voluntad. Que los matrimonios, Señor, sean ejemplo para aquellos que ven desde afuera y que no saben, Señor, qué decisión tomar. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes escribir al WhatsApp 315-778-5026. Aquí estamos para seguir nutriendo más de la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.